Seguir a Cristo es una elección que requiere fe y determinación. Aquellos que deciden vivir según los principios divinos enfrentan desafíos, pues el mismo Jesús anuncia que han sido rechazados a causa de su nombre. En el Evangelio de Mateo nos asegura que, a pesar de las dificultades, quienes perseveren hasta el final alcanzarán la salvación. Aunque Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, esto no significa que el camino estará libre de pruebas. Por el contrario, el camino de la fe está marcado por obstáculos, pero también por la certeza de que nunca estaremos solos. Antes de cumplir su misión en la cruz, Jesús ya había advertido a sus discípulos sobre las dificultades que enfrentarían al difundir el Evangelio. En el libro de Juan, les recuerda: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estas palabras refuerzan que el camino de la fe siempre ha estado ligado a las pruebas. Si Cristo mismo y sus seguidores fueron perseguidos, cuanto más aquellos que vinieron antes que Él, como los grandes profetas. Los apóstoles y mártires de la fe dieron todo lo que tenían por amor a Cristo, llegando incluso a entregar su propia vida en devoción al Evangelio. Hoy exploraremos el destino de los 12 discípulos más cercanos de Jesús, elegidos por Él para difundir su mensaje. Sus historias están marcadas por un testimonio inquebrantable y un compromiso genuino con la obra de Dios. Quédate con nosotros porque estos informes son ciertos. Comenzamos con Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor. Desempeñó un papel fundamental en las Escrituras y se dice que fue el primero de los discípulos en morir por su fe. Entre los 12, es uno de los pocos cuyo destino está registrado en la Biblia. Santiago era el hermano de Juan, el discípulo amado. Su llamado llegó mientras él y su padre estaban remendando redes de pesca en las orillas del mar de Galilea. Ese mismo día, Jesús llamó también a Simón Pedro y a Andrés para que lo siguieran. Santiago el Mayor formaba parte de un círculo íntimo junto a Pedro y Juan, estando siempre cerca de Cristo en los momentos importantes de su ministerio. Santiago el Mayor estuvo presente en momentos importantes del ministerio de Jesús. Fue testigo de la transfiguración de Cristo, cuando aparecieron Moisés y Elías, y oyó la voz de Dios declarando al mundo que Jesús era su Hijo amado. Además, acompañó al Maestro durante su agonía en Getsemaní, siendo testigo de la profunda aflicción de Cristo mientras llevaba el peso de los pecados de la humanidad. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, 12, 1-2, Santiago fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa I. El relato bíblico menciona que Herodes inició una persecución contra los seguidores de Cristo y la intención de hacer matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Aunque el texto no aporta una fecha exacta, la tradición cristiana señala que este acontecimiento ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiendo a Santiago el Mayor en el primero de los apóstoles. Santiago, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor, aparece con menos frecuencia en los registros bíblicos, pero esto no reduce su importancia. Algunos eruditos sugieren que podría ser hermano del evangelista Mateo, ya que ambos tenían un padre llamado Alfeo, como se menciona en Marcos 2:14. También hay interpretaciones que indican que Santiago el Menor pudo haber sido primo de Jesús e incluso tener similitudes físicas con él, lo que explicaba la necesidad de Judas Iscariote de identificarlo entre los discípulos en el momento de la traición. La información que falta en las Escrituras a menudo se complementa con tradiciones cristianas, que ayudan a reconstruir la trayectoria. Hay promesas de que Santiago llevó el mensaje del Evangelio a Persia, Egipto y la región de Palestina. Durante su ministerio ciertamente buscó una intensa persecución, pero las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo inciertas. Algunas tradiciones sugieren que fue arrojado desde lo alto del Templo de Jerusalén, sobrevivió a la caída y luego fue apedreado hasta morir. Otras versiones indican que fue crucificado en tierras extranjeras, posiblemente en Persia o Egipto. Sin embargo, no existen registros definitivos sobre su etapa de vida. Aún así, se acepta ampliamente que fue martirizado por. El siguiente artículo que vamos a mencionar es Mateo, posiblemente el hermano de Santiago y uno de los discípulos más conocidos de Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta como Leví, un publicano que trabajaba como recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Debido a su ocupación, Mateo tenía un alto nivel de educación para la época, siendo alfabetizado y hábil en cálculos matemáticos. Esto no cambió los planes de Dios.
La vida de Mateo se transformó al seguir a Cristo y utilizó sus habilidades para registrar uno de los evangelios más importantes de las Escrituras. Su relato fue el primero en incluirse en el canon cristiano y jugó un papel esencial en la difusión de mí. Después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Reunidos en el cenáculo, poco se sabe de los pasos de Mateo. Los relatos históricos indican que pasó sus últimos años predicando en Partía y Etiopía, donde, según la tradición, fue martirizado al ser asesinado con una espada. Continuando con la historia de los discípulos, encontramos a Andrés, hermano de Simón Pedro. Como se mencionó anteriormente, Jesús lo llamó mientras pescaba en el mar de Galilea. El Evangelio de Mateo, 4, 18-19, describe este momento decisivo cuando él y su hermano abandonaron su antigua ocupación para convertirse en seguidores de Cristo y pescadores de hombres. El profeta, que era primo de Jesús, fue testigo del momento en que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo durante su bautismo en el río Jordán. Esto no representa una contradicción entre los evangelios, sino más bien una complementariedad entre los relatos. Los hombres que una vez consideraron a Jesús como el Mesías, enviado por Dios, fueron más tarde llamados a servirle, convirtiéndose en apóstoles dedicados a la misión divina. Aunque las Escrituras no registran directamente el martirio de Andrés, la tradición cristiana preserva su historia como una de las más conocidas. Se cree que llevó el mensaje del Evangelio a Macedonia, en la actual Grecia, y que fue martirizado en la ciudad de Patras. Condenado a la crucifixión, Andrés pidió no morir de la misma manera que Cristo, considerándose indigno de ese tipo de muerte. Por tanto, su cruz habría sido construida en forma de X, símbolo que, hasta el día de hoy, se conoce como la cruz de San Andrés. Su hermano, Simón Pedro, también tuvo un destino marcado por el sacrificio. Al igual que Mateo, recibió un nuevo nombre dado por Jesús, que refleja su misión entre los discípulos. En el Evangelio de Mateo, 16,18-20, Jesús declara: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Pedro estuvo presente en momentos cruciales de la vida de Jesús. Fue testigo de la transfiguración, acompañó a Cristo durante su agonía en el huerto de los olivos, y en medio de la persecución, lo negó 3 veces. Sin embargo, su pretensión era profunda y cumplió fielmente la misión que le fue confiada. Después de Pentecostés, Pedro fue el primero en predicar un sermón y, junto con Juan, realizó el primer milagro descrito en las Escrituras. Por su liderazgo y dedicación, es ampliamente reconocido como el primer gran líder del cristianismo, según la tradición católica, el primer papa. Pedro pasó por diferentes regiones llevando el mensaje del Evangelio, y según relatos históricos, fue martirizado en Roma, en el lugar donde luego se construiría la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Condenado a la crucifixión, pidió ser clavado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Entre los discípulos había también otro Simón, llamado Simón el Celote o Simón el Cananeo. Su nombre aparece en la lista de los 12 apóstoles en pasajes como Mateo 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:13. Sin embargo, poco se sabe sobre su historia antes de seguir a Jesús o sobre su ministerio posterior. El título celote puede significar alguien ferviente y dedicado, pero hay estudiosos que creen que pertenecía al grupo judío de los celotes, un movimiento político que luchó por la independencia de Israel. Así como su origen es incierto, no existen registros definitivos de su muerte. Algunos relatos sugieren que fue crucificado, mientras que otras versiones sugieren que fue desollado vivo durante las persecuciones de los cristianos ordenadas por el emperador romano Trajano. Otro capítulo con una historia interesante es el de Felipe, mencionado con frecuencia en el Evangelio de Juan. Se cree que nació en Betsaida, el mismo pueblo que Pedro y Andrés. Sin embargo, se dice que su primer encuentro con Jesús tuvo lugar en Betania, al otro lado del río Jordán, como se describe en el primer capítulo de Juan. Felipe jugó un papel importante al presentar a Natanael a Cristo, quien más tarde se convertiría en uno de los 12 apóstoles con el nombre de Bartolomé. En los textos bíblicos, Felipe aparece en momentos significativos, como la multiplicación de los panes, cuando ayuda a presentar a Jesús a un grupo de griegos, junto a Andrés,
y también durante la última cena. Esta afirmación sería suficiente, como lo indica Juan 14:8. Sin embargo, se sabe poco sobre lo que le sucedió a Felipe después de la muerte y resurrección de Cristo. Algunas tradiciones sugieren que llevó el mensaje del Evangelio a regiones como Francia, el sur de Rusia e incluso la India, pero la mayoría de los relatos indican que su misión se centró en Asia Menor. En cuanto a su destino final, se cree que fue perseguido e impuesto a Hiera. El siguiente artículo que vamos a mencionar es Bartolomé, quien fue presentado a Jesús por Felipe. Algunos eruditos indican que era originario de Caná de Galilea, la ciudad donde Jesús realizó su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. En las Escrituras, Bartolomé también es identificado como Natanael. Hay afirmaciones de que Bartolomé era en realidad una referencia a su linaje, ya que el prefijo bar significa hijo de, lo que hace posible su identificación como hijo de Talmai. Sin embargo, la Biblia no proporciona más detalles sobre este origen. En el Evangelio de Juan 1,47, Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita, alguien íntegro y sin falsedad, afirmando que ya lo conocía incluso antes de que Felipe lo presentara. Como ocurre con otros apóstoles, hay poca información concreta sobre su muerte. Según la tradición cristiana, Bartolomé evangelizó en regiones como Anatolia, Etiopía, Armenia, India y Mesopotamia, y fue martirizado crucificándolo boca abajo, destino similar al de otros discípulos. Otro personaje cuyo viaje misionero pudo haber incluido a la India fue Tomás. En el Evangelio de Juan 20:24, también se le llama Dídimo, término griego que significa gemelo, aunque las Escrituras no mencionan a ningún hermano. De hecho, no hay muchos registros sobre su familia, su pasado o cómo lo llamaban sus compañeros. A pesar de esto, hay acusaciones de que Tomás era pescador, ya que fue uno de los 6 discípulos que, después de la resurrección de Cristo, volvieron temporalmente a pescar. Su historia es ampliamente recordada por su episodio de incredulidad al dudar de la resurrección hasta que tocó las heridas de Jesús, lo que le valió el conocido título de Tom. Después de la muerte de Jesús, Tomás protagonizó una de las historias más notables del Nuevo Testamento. Como se describe en Juan 20:25, demostró incredulidad al afirmar que solo creería en la resurrección de Cristo si pudiera ver y tocar sus heridas. ¿Cuántas veces no hemos probado también antes de creer? Sin embargo, Jesús, en su misericordia, permitió que Tomás lo viera y lo tocara, fortaleciendo su fe y transformándolo por completo. Después de este episodio, Tomás partió en misión y, según la tradición cristiana, a la India, donde fue martirizado, herido. El siguiente artículo que vamos a mencionar es Judas Tadeo, que no debe confundirse con Judas Iscariote. En Juan 14:22 aparece como Judas, pero en los evangelios de Mateo y Marcos se le llama solo Tadeo, mientras que Lucas lo describe como el hijo de Santiago. No existe una explicación definitiva sobre su ascendencia, pero estas variaciones pueden haber sido utilizadas para diferenciarlo del apóstol que quedó marcado por su traición. Por último, tenemos a Juan, el discípulo amado. Se hace referencia a él con frecuencia en los evangelios, especialmente porque fue el autor de uno de los. Fue también el quien corrió al sepulcro al oír acerca de la resurrección, llegando antes que Pedro pero permitiendo respetuosamente que su compañero entrara primero. Además de su evangelio, Juan escribió cartas y fue el autor del libro de Apocalipsis, siendo inspirado por el Espíritu Santo para registrar sus visiones sobre él. De los otros apóstoles, Juan Bautista no sufrió el martirio. Fue arrestado y exiliado a la isla de Patmos, pero, según la tradición, murió por causas naturales a avanzada edad, alrededor de los 100 años, tras cumplir su misión. Y así concluimos este recorrido por la vida de los apóstoles. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte y dejar tu like. Dios lo bendiga.